Saludos. Soy el avatar del Dr. Anderson Díaz Pérez, miembro del Comité de Ética Clínica y del Comité en Investigación en Seres Humanos. Estaré con otros dos compañeros avatares describiendo las instrucciones descriptivas y procedimentales del presente seminario, al cual les doy la bienvenida a esta presentación titulada Privacidad de la información y uso de imágenes de pacientes. Abordaremos las responsabilidades éticas, legales y deontológicas que todo profesional de la salud debe considerar al manejar imágenes e información clínica de los pacientes. La Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, conocida como HIPAA por sus siglas en inglés, fue implementada en Estados Unidos para establecer normas estrictas sobre la privacidad y seguridad de la información médica. Su objetivo principal es proteger los datos sensibles de los pacientes, evitando su uso o divulgación sin autorización. Esta ley abarca tanto los registros médicos tradicionales como las imágenes médicas digitales. En 1996, Estados Unidos creó la HIPAA como respuesta a la necesidad de proteger los datos clínicos. En Colombia, este desarrollo se consolidó con la Ley 23 de 1981, el Código de Ética Médica, que consagra la confidencialidad como un deber ético y legal del profesional de la salud. Más recientemente, la Ley 2015 de 2020 regula la interoperabilidad y confidencialidad de la historia clínica electrónica, reafirmando los principios de seguridad y reserva de la información. La información de salud protegida, o PHI, incluye cualquier dato que identifique al paciente. En Colombia, la historia clínica también es considerada un documento privado por la Resolución 1995 de 1999. La Ley 1581 de 2012 protege todos los datos personales, incluidos los de salud, y prohíbe su tratamiento sin autorización expresa del titular. Como profesionales, tenemos la obligación ética y legal de garantizar la confidencialidad y seguridad de las imágenes e información clínica de nuestros pacientes. La información de salud protegida incluye cualquier dato que permita identificar directa o indirectamente a un paciente. En Estados Unidos se conoce como PHI. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 y la Resolución 1995 de 1999 la consideran información sensible. Ejemplos son nombres, direcciones, números de teléfono, historia clínica, imágenes diagnósticas, información biométrica, resultados de laboratorio, entre otros. Todo tratamiento o divulgación requiere consentimiento previo del paciente, según lo exige la normativa colombiana y los principios bioéticos. Para aclarar cualquier duda, también se consideran como información protegida nombres y apellidos de médicos y enfermeros que figuren junto al paciente, registros de facturación médica, imágenes médicas y cualquier documento que contenga información vinculada a la atención de salud. En Colombia, según la Ley 23 de 1981 y la Resolución 1995 de 1999, el personal de salud debe garantizar que estos datos permanezcan estrictamente confidenciales, salvo autorización expresa del paciente o requerimiento legal. La normativa internacional y colombiana se basa en el principio de necesidad de saber. Solo los profesionales de la salud que necesitan acceder a la información para brindar atención pueden hacerlo. La Ley 1581 de 2012 en Colombia exige que el tratamiento de datos personales esté limitado al mínimo necesario. Los proveedores de atención médica deben cumplir este principio para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los datos. En situaciones ambiguas donde no existan reglas específicas, la ética profesional debe ser la guía principal. La Ley 23 de 1981, Código de Ética Médica colombiano, refuerza la responsabilidad del médico de actuar con prudencia y respeto hacia la intimidad del paciente. La recomendación es actuar bajo el mejor juicio profesional,
para decidir si la información debe o no ser divulgada, siempre priorizando la protección de la privacidad del paciente. En Colombia, el derecho a la protección de datos se ha reconocido como parte integral de la garantía fundamental a la intimidad consagrada en la Constitución Política. La Ley 1581 de 2012 regula la protección de datos personales, incluyendo los datos clínicos y las imágenes médicas. Además, la Ley 23 de 1981 establece el deber ético y legal del médico de garantizar la confidencialidad de toda información relacionada con la atención médica del paciente. Colombia cuenta con un sólido marco normativo para proteger la información clínica y las imágenes médicas. La Resolución 1995 de 1999 define la historia clínica como un documento reservado y confidencial. La Ley 2015 de 2020 regula la interoperabilidad y la historia clínica electrónica. Las principales transgresiones incluyen el acceso o divulgación no autorizada, el uso inadecuado de imágenes y la falta de custodia adecuada, lo que puede acarrear sanciones civiles, administrativas, penales y deontológicas. Este diagrama muestra la interacción de las diferentes normas que regulan el manejo de imágenes clínicas en Colombia. Se observa cómo actúan en conjunto la Constitución, la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos, la Resolución 1995 de 1999 sobre historia clínica, la Ley 23 de 1981 sobre secreto profesional médico y la Ley 2015 de 2020 sobre historia clínica electrónica. Además, este esquema ayuda a comprender las obligaciones y responsabilidades que tienen los profesionales y las instituciones de salud. Incluye la Resolución 1995 de 1999, el Decreto 1011 de 2006 sobre el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, la Ley 23 de 1981 sobre el Código de Ética Médica y la Ley 2015 de 2020 sobre historia clínica electrónica. En cada caso se indican las obligaciones clave, los tipos de transgresiones y las sanciones aplicables. Esta guía práctica es fundamental para la adecuada actuación ética y legal de todos los profesionales de la salud en Colombia. El Dr. Anderson hace énfasis que en Colombia, el derecho o ley de habeas data reconoce que toda persona puede conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre ella en archivos o bases de datos, sean públicos o privados. La Ley 1581 de 2012 establece los principios rectores para el tratamiento de datos personales, especialmente los sensibles como la información médica. Principio de legalidad. El tratamiento debe realizarse conforme a la ley y normas vigentes. Principio de finalidad. La recolección de datos debe obedecer a una finalidad legítima, clara y específica. Principio de libertad. Se requiere autorización previa, expresa e informada del titular. Principio de veracidad o calidad. La información debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Principio de transparencia. Se debe garantizar al titular el derecho a obtener información sobre sus datos en cualquier momento. Principio de acceso y circulación restringida. Los datos solo pueden ser tratados por personas autorizadas y para las finalidades autorizadas. Principio de seguridad. Las entidades responsables deben adoptar medidas técnicas, humanas y administrativas para proteger los datos. Principio de confidencialidad. Toda persona que intervenga en el tratamiento está obligada a guardar reserva, incluso después de finalizada la relación contractual o laboral. Estos principios son la base ética y jurídica que protege la información clínica y las imágenes médicas de los pacientes en Colombia. La privacidad en salud es considerada tanto una regla como un principio ético fundamental. La Ley 1581 de 2012 en Colombia exige que la información médica se mantenga en secreto y solo se divulgue en circunstancias permitidas por la ley. Este principio garantiza que todo el personal de salud tenga la responsabilidad ética y legal de proteger los datos sensibles
y las imágenes médicas de los pacientes, asegurando su confidencialidad. Las normas de privacidad de la información de salud aplican a todas las entidades que manejan datos clínicos, compañías de facturación, hospitales, clínicas, consultorios médicos, aseguradoras y proveedores de servicios de salud. También aplica a contratistas, auditores, abogados y cualquier persona que acceda a información médica en ejercicio de funciones. En Colombia, tanto la Ley 1581 como la Ley 23 de 1981 obligan a estos actores a cumplir rigurosamente con los estándares de confidencialidad y protección de datos. En Colombia, la regla general es la confidencialidad de la información clínica, pero existen algunas excepciones legales claramente definidas. Consentimiento informado del paciente, cuando el paciente autoriza expresamente y por escrito la divulgación de su información o imágenes clínicas. Este derecho se fundamenta en el respeto a la autonomía y dignidad del paciente, conforme a la Ley 23 de 1981 y la Ley 1581 de 2012. Requerimiento judicial. Cuando una autoridad judicial solicita la información en el marco de un proceso legal. Salud pública y situaciones de emergencia. Cuando se requiere para proteger la salud pública o para garantizar la atención médica del mismo paciente, como lo establece la Resolución 1995 de 1999. Fines estadísticos o científicos. Siempre que la información sea disociada o anonimizada para que no se pueda identificar al paciente. Intervención de autoridades administrativas competentes, como la Superintendencia de Salud, en procesos de auditoría o control institucional. En todos los casos, estas excepciones deben aplicarse bajo estrictos criterios éticos, respetando la minimización del uso de datos y garantizando la seguridad y confidencialidad de la información. El profesor Anderson describe la importancia frente al principio de seguridad que busca proteger la información de salud del paciente y a evitar accesos no autorizados. En Colombia, este principio está respaldado por la Ley 1581 de 2012, que obliga a las entidades responsables del tratamiento de datos a implementar medidas técnicas, humanas y administrativas que garanticen la seguridad de la información. Toda organización de salud debe tener protocolos claros y personal capacitado para proteger adecuadamente las imágenes y datos clínicos de los pacientes. La seguridad en el tratamiento de datos personales se refiere a todas las acciones y controles diseñados para impedir que personas no autorizadas accedan, modifiquen o divulguen la información médica de los pacientes. En Colombia, la Resolución 1995 de 1999 exige que la historia clínica, incluidas las imágenes médicas, sea custodiada bajo estrictos criterios de confidencialidad y seguridad, tanto física como digitalmente. Para cumplir la regla de seguridad, la normativa colombiana y los estándares internacionales sugieren aplicar salvaguardias física, técnicas y administrativas. Salvaguardias físicas: control de acceso a las áreas donde se almacena información médica, registros de ingreso, uso de cerraduras, vigilancia y restricciones físicas. Garantías técnicas: protección de los datos en sistemas electrónicos, implementación de contraseñas seguras, uso de firewalls, encriptación de archivos, actualizaciones constantes de software y monitoreo de accesos para prevenir ciberataques. Estos mecanismos buscan garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información clínica. Además de las salvaguardias físicas y técnicas, la legislación colombiana exige implementar salvaguardias administrativas en cuanto a las instrucciones impartidas por el Dr. Anderson son: primero, política institucional de seguridad de la información, con procedimientos claramente definidos. Segundo, designación de responsables de protección de datos, quienes supervisarán las buenas prácticas y el cumplimiento normativo. Tercero, capacitación permanente del personal en temas de protección de datos y confidencialidad. Cuarto, política de auditorías y seguimiento continuo para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y mejorar continuamente el sistema de protección de datos médicos. En esta particularidad del seminario, el profesor Anderson Díaz me ha encomendado hablarles de lo siguiente:
La obtención y manejo de imágenes en el entorno clínico exige altos estándares éticos y legales. En Colombia, tanto la Ley 1581 de 2012 como la Ley 23 de 1981 protegen la intimidad del paciente, considerándose las imágenes clínicas como datos sensibles. La captura, uso o divulgación de imágenes sin consentimiento expreso constituye una infracción grave que puede generar sanciones administrativas, civiles, penales y deontológicas. Es deber del personal de salud extremar las precauciones para proteger la confidencialidad y dignidad del paciente. El profesor Anderson Díaz plantea que la protección de la privacidad en las imágenes clínicas ha cobrado gran relevancia. La Resolución 1995 de 1999 define la historia clínica, incluidas las imágenes, como documento reservado. Durante la toma de fotografías o grabaciones, deben tomarse decisiones éticas y legales claras, registrando el consentimiento informado y estableciendo mecanismos para evitar filtraciones o divulgaciones no autorizadas. Las instituciones deben capacitar continuamente a su personal para minimizar estos riesgos. Uno de los mayores riesgos actuales para la confidencialidad del paciente es el uso indebido de dispositivos móviles. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 prohíbe la captación y divulgación de imágenes sin autorización. Todos los empleados, médicos y contratistas están obligados a seguir políticas institucionales claras sobre el uso de celulares o cualquier dispositivo con cámara en áreas clínicas. El uso personal no autorizado puede dar lugar a sanciones disciplinarias e incluso a responsabilidades penales y civiles. La prevención comienza con la educación y la vigilancia institucional. Continuando con lo anterior, el uso personal del teléfono celular en ambientes clínicos debe regirse por estrictas normas éticas y legales. En Colombia, la Ley 1581 de 2012 y la Resolución 1995 de 1999 obligan a proteger la privacidad del paciente. Las instituciones deben establecer políticas claras sobre consentimiento. Se prohíbe tomar o compartir imágenes sin autorización expresa. Derecho a la información y protección de datos personales. Toda información de salud es considerada sensible. Privacidad del médico. También se protege la identidad y privacidad del personal de salud. Consideraciones prácticas. Se recomienda el uso de dispositivos institucionales en lugar de dispositivos personales. Posibles consecuencias. El incumplimiento puede acarrear sanciones civiles, penales y administrativas. Para ir concluyendo, estudiantes y auditorio, el profesor Anderson hace un énfasis en que enviar imágenes o información clínica a través de mensajes de texto o aplicaciones no seguras constituye una violación a la confidencialidad. En Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio puede sancionar estas prácticas. Se recuerda que los teléfonos celulares no son medios seguros para almacenar ni transferir datos clínicos y que todo el personal de salud debe respetar el deber de confidencialidad. En caso de pérdida o robo de dispositivos móviles que contengan información médica, se deben activar de inmediato los protocolos institucionales. Informar a la administración y responsables de seguridad, bloquear el dispositivo o borrar los datos de manera remota, no almacenar imágenes ni datos clínicos en dispositivos personales. En Colombia, estas acciones son obligatorias bajo el principio de seguridad de la Ley 1581 de 2012. El personal de salud debe evitar a toda costa divulgar información clínica en redes sociales. En Colombia, la Ley 23 de 1981 y la Ley 1581 de 2012 lo prohíben de forma categórica. Se recomienda no publicar imágenes de pacientes incluso si parecen anónimas, no compartir información clínica en grupos de WhatsApp u otras plataformas. Pensar siempre en las consecuencias legales y éticas de sus publicaciones.
Esta diapositiva ilustra cómo una imagen publicada en redes sociales puede multiplicarse sin control, exponiendo gravemente la confidencialidad del paciente. En Colombia, la divulgación de imágenes clínicas sin autorización puede ser considerada delito penal y falta ética profesional. Recordemos que la protección de la información del paciente es un deber ético, legal y de respeto a la dignidad humana. Hemos llegado al cierre de este seminario, desarrollado por el Dr. Anderson, a modo de conclusión. Primero, la información médica y las imágenes clínicas son datos sensibles, protegidos legal y éticamente. Segundo, el consentimiento informado es obligatorio para captar o divulgar imágenes de pacientes. Tercero, solo el personal autorizado puede acceder a la información clínica conforme al principio de necesidad de saber. Cuarto, las instituciones deben aplicar medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para evitar filtraciones. Quinto, el uso personal de celulares y redes sociales en ambientes clínicos está estrictamente prohibido y puede ser sancionado. Finalmente, la ética profesional y el respeto a la dignidad del paciente deben prevalecer siempre. Colombia cuenta con un marco normativo sólido que exige un cumplimiento riguroso. Muchas gracias por su atención. Recuerden que el Dr. Anderson Díaz está disponible para responder sus inquietudes y aclarar cualquier duda adicional sobre los temas tratados.